Buenos días, iglesia. Qué alegría que puedas estar acompañándonos en esta mañana de domingo. También saludamos a todos los que nos acompañan como invitados o que tal vez por primera vez te conectas con nosotros en esta transmisión. Y en esta mañana estoy muy feliz de poder tener este tiempo para compartir la palabra y quiero invitarte a que tengamos un momento de oración donde le pidamos al Señor que Él pueda hablar a nuestro corazón. Amén. Amén. Ahí cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que podamos, Señor, ser esa buena tierra donde tu palabra, al ser sembrada, pueda producir un abundante fruto. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, te necesitamos. Dependemos de ti, te damos la bienvenida en esta mañana. Que tú puedas transformarnos, que tú puedas, Espíritu Santo, soplar tu aliento en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y una pregunta que he escuchado que frecuentemente le hacen a mis padres es cómo ellos lograron construir una familia y que sus 3 hijos pudieran realmente amar a Jesús con todo su corazón y estar involucrados en la iglesia. Es una pregunta que he escuchado, se la han hecho en varias oportunidades. Y en esta mañana yo quiero compartir una enseñanza que se llama ¿Cómo poder traspasar nuestra fe a la siguiente generación? Como mamá tengo 3 hijos y tengo ese desafío continuo de poder transmitir esa fe que recibí de mis papás a la siguiente generación. Pero también como hija, viviendo dentro de una familia cristiana, pude ver cómo mis padres hicieron muy buenas cosas que realmente marcaron la vida mía y de mis hermanos para que pudiéramos en un momento de nuestra vida decidir entregarle nuestra vida a Jesús. Y quiero que partamos leyendo en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, donde Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces en esta palabra podemos ver que Pablo destacaba que la fe que había en Timoteo, que era una fe firme, primero había habitado o su abuela Loida y su mamá Eunice habían estado llenas, dice, de esa misma fe. Entonces, Loida y Eunice lograron transmitir esa fe. Otra versión habla de una fe sincera o una fe no fingida. Ellas lograron transmitir esa fe a Timoteo. Y ese es el desafío que tenemos hoy cada uno de los que somos padres, o tal vez si tú eres abuelo, de poder transmitir nuestra fe a la siguiente generación. Y lo que yo veo en la palabra es que Dios es un Dios de familias. Dios no solamente está interesado en la salvación de una persona, sino que Él está interesado en la salvación de todas las familias de la tierra. Y yo veo que, por ejemplo, en el caso de Timoteo, aunque su abuela y aunque su mamá tenían una fe genuina, tuvo que llegar un momento en la vida de Timoteo donde él tuvo que tener su propia experiencia con Dios. Si leemos más adelante, Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que él recibió mediante la imposición de manos que recibió de Pablo. Entonces Timoteo, en un minuto de su vida, a pesar de que había recibido esta fe, él tuvo que tener una experiencia con Dios, una experiencia personal con la presencia del Espíritu Santo.
Cuando miramos, por ejemplo, la palabra nos habla en muchas oportunidades del Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces yo miraba y cada uno de estos hombres de Dios en un momento de su vida tuvieron que tener una experiencia personal con Dios, tuvieron que tener un encuentro con Dios. Entonces ahí va el desafío que tenemos como papás, de cómo poder guiar a nuestros hijos, ayudarles a que ellos tengan su propia experiencia con Dios, porque no va a ser efectivo que traspasemos la fe a nuestra generación sin que nuestros hijos, sin que cada uno de ellos pueda tener esa propia experiencia con Dios. Entonces, yo quiero centrarme en 3 puntos que nos van a ayudar a poder transmitir la fe a la siguiente generación y que también yo esto lo pude vivir en la casa de mis padres y estoy también replicando en mi propia familia. Lo primero que yo veo es que Dios tiene que ser la prioridad. Dios tiene que ser lo primero. Él tiene que ser lo más importante en nuestra familia. A veces, lamentablemente, en el mundo moderno, solamente somos personas que dedicamos tiempo a Dios el día domingo. Joyce Meyer lo dice así, que a veces colocamos a Dios en una cajita y es una cajita que únicamente abrimos el día domingo, pero lamentablemente no es lo más importante en nuestra vida durante el resto de la semana. Hace como un par de semanas vi una película que se llamaba Como Fletes y en esta película trataba sobre una familia cristiana que ellos comienzan a ir a la iglesia cuando la mujer queda embarazada de su primer hijo y ellos comienzan el desafío de ser papás y en la película muestra todos los desafíos que vivimos nosotros como papás. Los momentos cuando nuestros hijos a veces son difíciles, cuando a veces tienen pataletas, cuando a veces no quieren comer la comida, cuando a veces no quieren ir a dormir, no se quieren bañar. Bueno, y nos muestra cómo esta familia, familia que iba a la iglesia, ellos lamentablemente, aunque decían conocer a Dios, Dios no era lo primero, no era su primera prioridad. Hay una parte que me llamó mucho la atención de esta película, se las recomiendo mucho, donde la protagonista, la mujer, le pregunta a una amiga, que también era cristiana, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo logras ser una buena mamá? ¿Qué libro leíste? ¿Dónde está ese libro para yo poder ir a consultarlo? Y la amiga le dice, pero si ese libro tú ya lo tienes. Ese libro es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahí está todo lo que tú necesitas para poder ser la mejor mamá. Y bueno, no les voy a contar el final de la película, pero pasa un momento donde el hijo mayor de esta familia, ellos se habían esforzado mucho para que tuviera excelencia académica. El hijo era brillante, tenía excelentes calificaciones, pero llegó un momento de la vida cuando este hijo tenía 18 años que se va de la casa, los papás lo encuentran en drogas y el hijo se aparta de la familia y ellos nunca más volvieron a saber de su hijo. Y eso los llevó a reflexionar de cómo ellos estaban siendo como padres porque tenían 3 hijos más. Entonces, les recomiendo mucho que vean esa película, pero aquí yo veo un principio muy importante que Dios tiene que ser lo primero. Entonces, hoy miremos nuestra vida. Miremos nuestro corazón. ¿Dios realmente es lo primero en mi familia? ¿Dios es lo primero en mi vida? ¿Él es lo primero en mi casa? ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta que Él es lo primero? Bueno, yo creo que cuando nosotros a lo largo de nuestros días lo ponemos a Él como una prioridad en nuestro tiempo. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo estaba cometiendo una equivocación, porque
A veces en la mañana, cuando mis hijos se despertaban, como es el momento donde uno limpia la casa, o en el caso nuestro que estamos haciendo teletrabajo, y a veces yo lo más rápido era colocarlos ahí viendo un programa de televisión, y claro, puede ser una buena estrategia, pero Dios me motivaba en mi corazón que mis hijos tenían que partir su día teniendo algún contacto con la palabra. Entonces, no siempre yo puedo tener el tiempo en la mañana de poder sentarme con ellos, leer la palabra, pero he usado otras estrategias. Los coloco viendo un capítulo de Superlibro, o los coloco viendo algún capítulo, por ejemplo, de muy buena programación para niños, cristiana, para que comiencen su día conectados con la palabra. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo más importante, y es lo que yo quiero transmitir, que hoy evaluemos si realmente Dios está siendo la prioridad en nuestra casa. Por ejemplo, hay un versículo tremendo que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 5 al 9, donde nos habla, es como un versículo que resume todos los mandamientos, y donde nos enseña que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y también nos enseña que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Y vamos a buscarlo, está ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 9. Si tú tienes ahí en tu casa tu Biblia, lo puedes buscar conmigo. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 7 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí vemos qué es lo que significa poner a Dios en primer lugar. Amarlo con todo el corazón, amarlo con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. A veces en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, Dios nos ha estado confrontando que tal vez hay cosas que han ocupado el primer lugar en nuestro corazón y que no ha sido Dios. A veces, por ejemplo, puede que haya alguna familia que en el tiempo habitual que teníamos antes, ¿cierto?, de poder congregarnos, no se congregaban por trabajo, a veces por otras razones. Entonces, Dios tiene que ser lo primero. Y yo creo que en este tiempo Dios nos confronta con esa palabra para que examinemos nuestra vida. Luego dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces aquí la palabra nos da algunas estrategias que nos van a ayudar a que verdaderamente Dios sea la prioridad. Nos habla de repetir continuamente la palabra de Dios. Nuestros hijos aprenden por repetición. Entonces, es como en nuestra vida cotidiana enseñarle la palabra. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos que decirle a nuestros hijos que se laven los dientes? O, por ejemplo, que se laven las manos. Y son cosas que tenemos que repetirlas una y otra vez hasta que eso se forme en un hábito. Bueno, de la misma manera tiene que ser con la palabra de Dios, que nosotros la repetimos continuamente. No se trata de algo religioso, sino que de una manera natural. Cuando tú miras la vida de Jesús, ves que Él hablaba
de su palabra de una manera normal, no de una manera religiosa, sino que él usaba, por ejemplo, situaciones de la vida cotidiana para enseñar su palabra. Él hablaba, ¿cierto?, de monedas, de semillas, hablaba de ovejas. Y todos esos elementos de la vida común, Él los usaba para transmitir su palabra. Entonces, podemos tener esos momentos para poder repetir la palabra de una manera natural, de una manera normal, viendo que a veces hay momentos donde nuestros hijos no tienen ningún interés en que les enseñemos un poco de la palabra, pero hay otros momentos donde sí ellos tienen interés y podemos aprovechar esos momentos para poder transmitir la palabra. También nos habla este versículo que acabamos de leer de conversar. Qué importante son esos tiempos de conversación con nuestros hijos. Aun si ellos son pequeños, podemos tener tiempos maravillosos de conversación. Por eso tenemos que aprovechar a veces el tiempo para comer en familia, el tiempo que tenemos a veces si hacemos alguna actividad juntos. Entonces poder aprovechar esos momentos para poder conversar y, como dice la palabra, hablar de una manera normal, no de una manera religiosa, de una manera normal, conversar de la palabra. Por ejemplo, durante esta semana yo estaba trabajando en el jardín de la casa y mis hijos estaban jugando. Y en un momento mi hijo, que tiene 3 años, algo comienza a hablar de una manera muy graciosa. Él tiene 3 años. Entonces él algo dice así como el Jesús que está en el cielo. Y mi hija, que tiene 6, comienza a decirle, sí, Jesús está en el cielo. Y yo escuchaba toda esta conversación que ellos tenían. Jesús está en el cielo, pero también está en el corazón. Y mi hija le comienza a decir, y cuando Jesús se fue al cielo, Él envió al Espíritu Santo y Él está. Pero el Espíritu Santo, le dijo ella, no se ve y ni se escucha. Entonces yo escuchaba esa conversación entre ellos y yo intervine y le dije, mi amor, el Espíritu Santo lo podemos escuchar, Él nos habla. Él también se comunica con nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta? Es de una manera natural que podemos tener conversaciones con ellos y transmitirles la palabra. Es tan importante buscar tiempos significativos. Por eso es importante muchas veces el tiempo de vacaciones, porque podemos compartir mucho tiempo con nuestros hijos. Y yo la verdad creo que este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, donde estamos en casa, donde prácticamente la educación está a cargo de nosotros como padres, podemos tener un tiempo maravilloso, tiempos significativos para poder transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Y también los recordatorios, ¿cierto? La Biblia aquí nos da un consejo de escribir la palabra y colocarla en distintos lugares de la casa. Es una muy buena estrategia. Y también enseñarle a nuestros hijos a que ellos memoricen la palabra de Dios, que memoricen esos versículos, que van a ser como una ayuda en los momentos de mayor necesidad. Cuando mi hija tenía como 3 o 4 años, 3 si no me equivoco, yo me di cuenta que ella fácilmente se memorizaba una canción de algún dibujo animado que a ella le gustaba. Entonces yo sentí en mi corazón que Dios me motivaba. Si ella se puede aprender una canción completa, bueno, también yo puedo comenzar a enseñarle. Y repito, no de una manera religiosa, de una manera divertida, puedo comenzar a enseñarle la palabra de Dios. Entonces le comencé a comprar Biblias que tuvieran un lenguaje especial para niños, con dibujos, con imágenes, y comencé a enseñarle algunos versículos. Mi hija en ese tiempo tenía a veces muchos problemas con el temor. Recuerdo que pasó por un momento donde una experiencia tuvo y ella se sintió como que se quedó sola en la casa. Entonces,
como por un buen tiempo, le pasaba que si se quedaba sola en un lugar le daba mucho miedo y comenzaba a llorar y gritar. Entonces me acuerdo que conversábamos con ella, entonces ella pensaba como que la iban a dejar sola. Y recuerdo que cuando partió su primer día, bueno, y a todo esto yo comencé a enseñarle versículos en base a la necesidad que yo vi que ella tenía. Que eso es muy importante. Si yo veo que mi hijo está batallando, por ejemplo, con temores o con cualquier otra área, yo puedo usar la palabra de Dios a su necesidad. Entonces, yo comencé a enseñarle versículos para que ella pudiera vencer el temor. Y recuerdo que le parafraseé el Salmo 23, donde hay un versículo que dice: no tengo miedo de nada, porque tú estás siempre a mi lado. Y lo repetíamos, se lo enseñé, lo repetíamos continuamente y me quedó muy grabado en mi corazón el primer día de clases. Su primer día de clases, cuando ella tenía solamente 4 años, yo vi que ella tenía temor. Y recuerdo que ella estaba en la actividad inaugural que hacen en el colegio. Y yo de repente la veo que movía así como su boca, como modulando algo. Y yo pensé que bueno, ya se está haciendo amiguitos, se está conversando con otros compañeros. Y de repente me acerco y me doy cuenta que lo que ella estaba balbuceando era el versículo que habíamos aprendido. Entonces ella decía una y otra vez: no tengo miedo de nada, porque tú estás siempre a mi lado. Entonces, cuando les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios va a ser como la ayuda en su momento de mayor necesidad. Entonces, es muy importante, queridos amigos, es ser intencionales. Yo veo que mis padres con nosotros fueron intencionales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tomo decisiones, actúo para que así yo pueda en el fondo ver que mis hijos reciben la fe que hay en mí. Entonces, es muy importante que nosotros como papás tomemos ese tiempo para poder transmitir nuestra fe. No se trata, como yo decía, de algo religioso. Tú puedes partir sencillamente a lo mejor con un día a la semana, teniendo un tiempo donde tú les enseñes la palabra, que oren juntos. Puedes a lo mejor cada día tener un momento de oración, ocupar, como yo decía, el tiempo del almuerzo, de la cena, de la once, como decimos aquí, ¿cierto?, en nuestro país. Lo segundo es que nos podamos enfocar en lo más importante de la palabra. Creo que una de las cosas que yo he visto es que hay jóvenes que crecieron en una familia cristiana, pero que cuando llega la adolescencia o cuando llega la etapa de la juventud, ellos rechazan la iglesia y muchas veces inclusive rechazan a Dios. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué un joven que creció en una familia cristiana, que conoció a Dios, a veces llega un momento donde tiene un rechazo muy fuerte hacia todo lo que significa Dios, hacia todo lo que Dios representa? Bueno, hay muchos factores, pero yo me quiero centrar en un versículo que está en Colosenses 3:21, que dice que como padres no tenemos que exasperar a nuestros hijos. Otro significado de la palabra exasperar es irritar. Y yo veo que a veces cuando como papás somos muy legalistas o muy religiosos, cometemos una grave equivocación. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él no aprobó el legalismo, no aprobó lo que los religiosos de su época hacían, que ellos tenían una serie de reglas, eran tantas reglas que eran prácticamente imposibles de cumplir. Entonces tenemos que tener ese cuidado
en nuestra familia, de no imponer tantas reglas que nuestros hijos sencillamente no pueden cumplir y finalmente se dan por vencidos y deciden no cumplir ninguna. Entonces es enfocarnos en lo esencial de la palabra, en lo más importante. Por ejemplo, Jesús resumió la ley en un solo gran mandamiento, que es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Él resumió todo en esos mandamientos. Ahora, ¿es importante tener reglas en el hogar? Sí, es importante. ¿Es importante tener límites? Sí, es muy importante. De hecho, yo leía un libro que también se los recomiendo, que se llama La Bendición. La Bendición, no recuerdo el nombre exacto, de ahí lo voy a recordar, pero es un libro escrito por una hija de pastores, que ella cuenta cómo su familia durante muchas generaciones lograron transmitir la fe de generación en generación. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, como familia podamos hacer una pequeñita constitución familiar, por así decirlo, donde en el fondo establezcamos claramente cuáles son los límites o cuáles son las reglas de nuestra familia. Por ejemplo, si yo a mis hijos no les he enseñado que algo es incorrecto, y si yo los corrijo por eso, claramente eso en el corazón que trae frustración, rebeldía. Por eso es importante poder tener muy claro cuáles son los límites, qué cosas en esta familia no están permitidas. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, los legalistas de la época de Jesús, ellos se enfocaban en las apariencias, en el aparentar. La religiosidad o el legalismo se enfoca en la apariencia, pero no en el corazón. Por ejemplo, puede pasar que a veces uno de nuestros hijos tenga un hábito que tal vez no es correcto. Y yo como padre, si soy muy así legalista, puede que simplemente quiera cortar ese hábito, pero no voy al corazón. No voy a lo mejor a conversar con mi hijo y preguntarle, mi amor, ¿qué pasa? ¿O por qué tú te comportas de esa manera? Entonces es importante que como papás podamos tener ese equilibrio de, por una parte, no irnos a exasperar a nuestros hijos con tantas reglas y tantas prohibiciones, pero por otro lado irnos al otro extremo, donde sencillamente nuestros hijos no tienen ningún límite, no tienen ninguna directriz. En el libro de Proverbios nos habla de muchas formas de la responsabilidad que tenemos como papás con nuestros hijos. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice que el padre tiene que dar instrucción, corrección. Inclusive habla específicamente de castigo. Habla de que el padre da enseñanza, mandamiento, que da consejo. Entonces es una responsabilidad que tenemos como papás de establecer límites, de colocar ciertas reglas que vayan de acuerdo con la palabra. Pero muy importante tener mucho cuidado con ser extremadamente legalistas y religiosos. ¿Por qué? Porque padres muy legalistas o muy religiosos producen hijos rebeldes. Algo que yo siempre he agradecido a mis padres es que ellos nos dieron la oportunidad de ser jóvenes dentro de la iglesia. Por ejemplo, en la época cuando yo era niña, hoy día ando con falda, pero por moda, pero en la época en que yo era niña, el tema de la falda era como el 11º mandamiento. Si tú eras mujer, usar tu falda era sinónimo, ¿cierto?, de santidad. Pero en la época cuando uno es adolescente, claro, uno quiere usar otro tipo de vestimenta, otro tipo de ropa. Entonces, yo agradezco mucho que mis padres pudieron tener esa capacidad de permitirnos vivir nuestra etapa de juventud dentro de la iglesia. Por ejemplo, también lo recuerdo con la música.
cuando ya éramos adolescentes, nos empezó a gustar otro tipo de música y ellos también no fueron legalistas. Comenzábamos a escuchar rock, distintos artistas cristianos que tocaban estilos diferentes a lo que a lo mejor a ellos les gustaba. Entonces es muy importante que como papás podamos tener esa sabiduría. Y como último punto es que podamos ayudar a nuestros hijos a que ellos tengan un encuentro personal con Dios. Es muy diferente conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Entonces, ¿qué es importante, queridos amigos? Que nuestros hijos tengan ese encuentro con Dios, idealmente antes de la adolescencia, antes de que vengan esos años que son difíciles. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo tenía como 10 años, yo tuve la oportunidad, mis padres me llevaron a una reunión de adoración especial. Recuerdo muy claramente la fecha, porque fue un día que me marcó, fue en abril del año 93. Yo tenía 10 años. Y recuerdo que nos llevaron a esta reunión especial y fue la primera vez en mi vida donde yo pude experimentar a Dios. Y yo tuve un encuentro con Dios sobrenatural que me marcó para siempre. Entonces, cuando llegó la adolescencia o la juventud, y a veces venían cuestionamientos que todos pasamos, donde tal vez nos cuestionamos, Dios existe, Dios no existe, Dios es real, no es real. Esa experiencia a mí me había marcado tan profundamente que no fue un tema la existencia de Dios o no, porque yo lo había experimentado. Entonces es muy importante poder guiar a nuestros hijos a que tengan ese encuentro con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como habíamos conversado, tener tiempos de oración en la familia. Por ejemplo, algo que Dios me ponía en mi corazón y que voy a comenzar a hacer con mi hija, que ya aprendió a leer, es enseñarle a hacer un devocional de manera pequeñita, ¿cierto? Por ejemplo, también llevarlo, ahora no lo podemos hacer, pero que tú en el tiempo del domingo tú lo puedas conectar a lo mejor con una programación especial para niños, de manera de conectarlo con un ambiente de fe, con una atmósfera de fe. Y así en el momento que Dios ha definido, tu hijo, tu hija van a tener un encuentro con Dios. Es muy importante que continuamente, no se trata de imponer. Yo hace un tiempo, y con eso termino, leía una pequeña biografía de una atleta chilena donde ella compartía cómo su padre, que era un hombre religioso, prácticamente habían tratado de imponerle la fe, de imponerle, por ejemplo, reglas, de imponer que oraran, que hicieran tal cosa. Y eso finalmente llena el corazón de un hijo de rebeldía, de amargura. Se trata de guiar, de motivar y lo más importante, de poder modelar con nuestro ejemplo. Yo siempre recuerdo con mis hermanos haber escuchado orar a mis papás. Recuerdo que mi papá a veces oraba en lenguas y nosotros con mi hermano íbamos, nos acercábamos a la habitación y los escuchábamos hablar raro y nos reíamos, nos causaba gracia. Pero así tú modelas con el ejemplo, cuando tus hijos te ven conectado con Dios, te ven en contacto con la palabra, eso modela de manera muy importante. Entonces, queridos papás, queridos abuelos, aun si tú todavía no formas una familia, pero lo vas a hacer en el futuro, Dios nos está dando un tiempo valioso, hermoso, como quizá no lo vamos a volver a tener, para poder transmitir nuestra fe a la siguiente generación. Y finalmente, yo me quiero dirigir a jóvenes, adolescentes, quizás adultos, que en algún momento de su infancia pudieron ser marcados negativamente por la religiosidad que vieron en sus familias. Lamentablemente,
eso es algo que marca profundamente. Marca profundamente cuando tenemos o cuando han habido padres que han sido muy legalistas, muy religiosos, o donde los hemos lamentablemente haber vivido una doble vida. Pero hoy es el momento para que también Dios se pueda revelar a tu vida como el verdadero papá. Para ser un buen papá, yo tengo que ser un hijo sano. Entonces, es también un tiempo donde Dios quiere traer sanidad a nuestro corazón, donde Él quiere llenar todos los faltantes. A veces hay cosas que nuestros papás simplemente no nos pudieron dar, pero que sí Dios nos puede dar a través de su amor. Así que quiero que tengamos un tiempo para poder orar y quiero invitarlos a que le pidamos a Jesús que Él pueda hoy traer sanidad a nuestro corazón. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y hoy te pedimos en esta mañana que, Señor, tú nos examines. Cómo hemos venido, Señor, tratando con nuestra familia. Señor, que hoy sea un día para poder examinarnos y para tomar decisiones. Que tú puedas, Señor, guiarnos a esos cambios que necesitamos hacer al interior de nuestra casa para poder transmitir la fe a nuestra siguiente generación. Señor, ayúdanos. Que cada familia pueda experimentar que tú eres lo más importante, que tú eres la prioridad. Ayúdanos, Señor, quita de nuestro corazón toda religiosidad, todo legalismo, y de manera muy especial oro por todo joven, todo adolescente, Señor, que en algún momento de su vida tal vez fue a la iglesia o, Señor, vivió en una familia con alguna conocimiento de la palabra, pero que fue marcado de manera negativa, para que tú puedas traer completa sanidad en el nombre de Jesús. Señor, levanta a través de nosotros una nueva generación que te ame, que te busque. Ayúdanos, Señor, y oramos para que todos nuestros hijos puedan tener una experiencia sobrenatural contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también quiero invitarte, si tú nos acompañas por primera vez, tal vez tú eres una persona que ha escuchado hablar de Jesús, que tal vez en algún momento, como yo decía, fuiste a una iglesia, pero tal vez no has tenido esa experiencia personal con Jesús. Bueno, un encuentro con Jesús lo cambia todo. Y tú necesitas tener una experiencia con Dios. Así que quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento. Te abro mi corazón. Te pido que entres, Señor, y que transformes toda mi vida. Yo confieso que tú eres el Señor. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, querida familia. Que Dios les bendiga. Y Dios está con nosotros para que podamos transmitir la fe a nuestra siguiente generación. Amén.